Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo este video donde vamos a hacer el cambio de giro de un motorcito de corriente directa utilizando dos relays y dos botones. Pero el componente importante o la pieza clave son los relays, amigos. ¿Qué es un relay? Es este dispositivo. Bueno, es uno de tantos. Es muy importante que sepamos identificar los pines, amigos. Normalmente los más básicos tienen 5 pines. Son dos pines de bobina, el común y normalmente abierto y normalmente cerrado, amigos. ¿Sale? Entonces es muy importante que identifiquemos los pines del relay y los datos técnicos del funcionamiento del relay, amigos. Si se fijan, dice que la bobina es de 5 voltios. Pueden apreciar aquí abajo el primer dato es de 5 voltios. Después dice que podemos conmutar 10 amperes y 120 voltios de corriente alterna y 10 amperes y 24 voltios de corriente directa. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que es la cantidad de voltaje y corriente, amigos, que vamos a conmutar entre el pin común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. ¿Sale? Entonces, dicho esto, les voy a explicar de manera un poco más detallada cómo es el funcionamiento y cómo se conecta. ¿Sale? Igual voy a dejarles un link con el diagrama por si ocupan revisarlo más a detalle. ¿Sale? Pues bien, para comprender un poco más cómo funciona o por qué es que hace el cambio de giro un motor, normalmente los motores de corriente directa, normalmente DC, como se llama, no tienen polaridad. Me atrevería a decir que la mayoría o todos no tienen polaridad, pero a veces viene marcado positivo y negativo, simplemente para simples conexiones, ¿no? Que se te haga más fácil. Entonces, ¿qué pasa si lo conectamos de esta manera? Negativo a negativo, positivo a positivo. Pues nuestro motor va a encender y va a girar hacia un sentido. Y para cambiar el sentido del motor es necesario invertir la polaridad de nuestra fuente. En este caso está representada por una pila. Entonces, cuando nosotros invertimos la polaridad o lo cableamos diferente la polaridad del motor, el motor va a funcionar también, pero va a funcionar hacia el otro sentido. ¿Sale? Entonces, así es como nosotros cambiamos el sentido del motor de corriente directa utilizando nuestra fuente. ¿Sale? Se fijan, está conectado diferente, pero está girando hacia el otro lado. Entonces es muy importante conocer el voltaje del motor y de nuestra fuente para que no haya problemas con el motor. ¿Sale? Que no se vaya a dañar. Entonces ese sería el punto número 1. Punto número 2, necesitamos saber cómo funciona nuestro relay, que ya dijimos que es nuestro componente principal. El más básico, como les comenté, es de 5 pines. El pin común, que es el del medio, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Aquí me faltó una C, amigos, en el pin, pero es normalmente cerrado, así viene identificado. ¿Sale? Entonces el común y el normalmente cerrado, normalmente internamente por dentro están conectados, están unidos. Y tenemos los otros dos pines que son los de nuestra bobina. Cuando nosotros conectamos una fuente a la bobina, el relé se activa. ¿Y qué pasa? Entre el pin y el común normalmente cerrado se abre, pero ahora se cierra con el pin normalmente abierto. ¿Sale? Entonces internamente cambia el circuito. El que estaba cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra. ¿Sale? Entonces, si pusiéramos una lámpara al normalmente abierto, cuando nosotros activemos el relay, pues se va a activar, y cuando desactivemos el relay, pues se va a desconectar. ¿Sale? Se va a desconectar nuestra lámpara, o en este caso va a ser nuestro motor. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Desconectamos la bobina y si se fijan se abrió el circuito porque cambió hacia el otro pin. Entonces, cuando nosotros volvemos a activar el relay, se vuelve a cerrar el circuito normalmente abierto y fluye la corriente hacia nuestro motor. ¿Sale? Entonces así es como vamos a estar activando el motor utilizando un relay y utilizando ya sea la misma fuente para todo el circuito o una fuente externa, como en este caso, ¿no? Porque hay veces que los motores son otro voltaje diferente a la bobina del relay. ¿Okay? ¿Y cómo encendemos el relay? Con un botón. ¿Sale? Tenemos otra vez representado aquí nuestro relay. Tenemos nuestros 5 pines. Recuerden que es el relay más básico. Y tenemos el común cerrado con el pin normalmente cerrado. Tenemos nuestra fuente y conectamos un cable directo a la bobina del relay, pero el otro primero lo pasamos por el botón. Recuerden, amigos, que el botón
cuando nosotros lo presionamos, se cierra internamente el circuito. Entonces, ¿qué pasa? Llega la corriente hacia el relay y se activa el relay, ¿sale? Soltamos el botón, se vuelve a abrir el circuito y el relay se vuelve a apagar, ¿sale? Entonces, ese es el funcionamiento de un botón, ¿ok? Entonces, cuando activamos el botón, se activa el relay y se nos cierra el circuito normalmente abierto. Lo desactivamos y cambia de estado internamente, ¿sale? Se vuelve a abrir el normalmente abierto y se cierra el normalmente cerrado. Por eso se llaman así, amigos, normalmente abierto, normalmente cerrado, y cambian de estado, ya sea activando y desactivando la bobina del relay, ¿sale? Entonces, sabiendo esto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a activar nuevamente nuestro relay, pero ahora vamos a utilizar una fuente externa y vamos a utilizar el pin común de nuestro relay como salida de voltaje, ¿sale? O salida de señal, en este caso vamos a llamar salida de señal, ¿sale? Tenemos nuevamente nuestro botón, el cual se va a conmutar cuando lo presionemos para activar el relay. Recuerden que un cable va directo de nuestra fuente hacia la bobina y el otro pasa por el botón. Entonces el pin común de nuestro relay, en este caso va a ser la salida de señal, ¿ok? ¿Por qué la salida de señal? Porque vamos a usar una fuente externa y en un pin vamos a poner una señal negativa y en el otro va a ser positivo. Y mientras no esté activado el relay, si se fijan la señal, a ver amigos, a ver si adivinan, si se pone a mirarlo, a ver si adivinan qué señal va a ser. Exacto amigos, exacto, va a ser negativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el cable negativo está conectado al pin que ahorita está cerrado con el común, ¿ok? Y cuando nosotros activemos el botón y activemos la bobina del relay y que en este caso cambie de estado los circuitos, van a ver lo que va a pasar amigos, ¿ok? Vamos a activar nuestro botón, se activa nuestra bobina, se abre el circuito que estaba cerrado y se cierra el que estaba abierto. Y si se fijan, ahora, ¿qué señal vamos a tener en la salida? En nuestro pin común amigos. Exacto, vamos a tener una señal positiva amigos. Si se fijan, el cable, si siguen la señal positiva, sale hacia el pin común, que va a ser nuestra salida para nuestros motores, ¿sale? Si se fijan, va a ser positivo, ¿ok? Muy bien amigos, pues conociendo esto, ya podemos conectar nuestros dos relays y utilizar los dos pines comunes como salida. Y cuando activemos un relay, ese relay se hace positivo y el otro se mantiene negativo. Y cuando activemos el relay que habíamos activado, ahora se hace negativo y el otro se hace positivo, ¿sale? Las salidas amigos. Por eso cuando los pines que le lleguen al motor o las señales, a veces va a ser negativo y positivo y después va a cambiar, ¿sale? Aquí tenemos representados nuestros dos botones, nuestra pila, nuestro relay. Activamos un botón, se activa este relay, activamos el otro, se activa el otro, ¿sale? ¿Y qué pasa con los relays? Vamos a ver qué pasa con los relays amigos. Supongamos que vamos a utilizar la misma fuente o una fuente externa. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora ya representado con el motor. Igual ahorita se los voy a explicar un poquito más en físico, ¿sale? Entonces recuerden que los dos cables del motor van a ir hacia los dos pines comunes de los relays, ¿sale? Uno por cada relay, obviamente. Entonces cuando yo accione un relay, esa salida se va a hacer positiva y la otra se mantiene negativa. Cuando yo desconecte ese relay, se vuelve a ser negativo. Y cuando active el otro relay, la otra salida se hace positiva. Entonces, ¿qué quiere decir amigos? Que mientras no estén activados, los dos cables que van hacia el motor tienen señal negativa, ¿sale? Y si activo uno, ese se hace positivo y como ya teníamos en el otro lado una señal negativa, pues gira hacia un lado. Y cuando yo desactivo, vuelve a quedar las dos señales negativas y si activo el otro relay, pues se hace positivo, entonces gira hacia el otro lado, ¿sale? Entonces, pónganle pause y dense el tiempo de analizar esta conexión que estoy dibujando aquí. Y ahorita se los voy a explicar ya físicamente lo mismo, pero ya conectado ahí en el protoboard para que lo entiendan un poquito mejor, ¿sale amigos? No olviden que si tienen dudas, háganmelo saber ahí en los comentarios, ¿sale? Entonces, teniendo esto, vamos allá al circuito ya en físico para que lo entiendan y lo comprendan un poquito mejor.
Recuerden que pueden usar la misma fuente, pero si el motor es de otro voltaje. Amigos, ya que vimos cómo funciona un motor de corriente directa y cómo podemos hacer el cambio de giro y cómo funcionan nuestros relays, pues tenemos aquí ya el ejemplo pues, práctico, ¿no? Como pueden ver, estamos haciendo el cambio de giro con el otro botón, gira hacia el otro lado. Y si se fijan, amigos, aquí tenemos la alimentación total del circuito. ¿Ok? El motor, como dijimos, lo pusimos en los pines común de cada relay. No importa el cableado, amigos, porque nosotros lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la polaridad. ¿Ok? ¿Cómo alimentamos la bobina? Si se fijan, tenemos un cable del pin negativo a la bobina y el pin positivo, que es este, nosotros se lo mandamos mediante el switch. Por eso cuando yo presiono el switch, este relay se activa. ¿Sale? Y pasa lo mismo con el otro relay. Tenemos el pin negativo a tierra o a negativo y el pin positivo le estamos mandando esa señal positiva también con el mismo switch, igualito, ¿sale? Entonces, pero ¿cómo agarra voltaje el motor? Pues como están los pines comunes y de este lado tenemos pin negativo y pin positivo, pin negativo y pin positivo. Recordemos, amigos, que mientras no estén activados los relays, la señal negativa está conmutada con el cable del motor y lo mismo pasa con este relay. ¿Qué quiere decir? Que los dos cables tienen polaridad negativa. Pero si yo activo este relay, se corta el pin negativo y se une con el positivo y entonces tenemos positivo y negativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Gira en un sentido. Y si yo lo apago, regresa a su estado negativo y este igual a negativo. Y si yo enciendo ahora con el botón, ahora este cable se convierte en positivo y este negativo. ¿Se fijan? Lo contrario, los cables se van cambiando. Hace esto. ¿Sale? Positivo, negativo, así está cambiando. Entonces, por eso el sentido del motor está cambiando. ¿Sale, amigos? Supongamos que tenemos un motor con diferente voltaje. En este caso yo tengo un circuito alimentado con 5 voltios todo. Entonces, porque ese es el voltaje de las bobinas de los relays. Pero supongamos que este motor necesita más corriente o más voltaje, perdón, o ambas. Podemos alimentarlo aparte, amigos. Si se fijan, aquí yo tenía unos jumpers para pasar 5 voltios para acá. Y supongamos que esta es nuestra fuente externa. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer, que vamos a alimentar el circuito, se podría decir que de potencia del motor, porque estos pines o estos cables son los de la potencia del motor. Estos no tienen nada que ver con esto, está separado, amigos. Estos son las bobinas, únicamente por los comunes, que son los que van al motor, pero estos es el voltaje del motor, ¿sale? Entonces, por este lado vamos a alimentar el voltaje del motor. En este caso es 5 voltios, pero puede ser el caso que sea de más, de 12, de 20. Entonces así es como lo conectaríamos con una fuente externa, ¿sale? Volvemos a hacer lo mismo, agarramos el motor y fíjense, amigos, sigue funcionando, ¿sale? Vamos a cambiar el giro. ¿Okay? Entonces esto nos podría servir, como lo conocemos muchos, como puente H, amigos, porque la finalidad del puente H es invertir el cambio de giro de un motor de corriente directa, ¿sale, amigos? Espero que les sirva mucho este video, ya es que es muy importante cuando empezamos a estudiar electrónica. Son circuitos muy básicos, pero que nos ayudan bastante, ¿sale? No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video, amigos. Saludos.